Hola a todos, compañeros, maestros y todos los que me escuchan. Soy el alumno Aldo Josué Molina Díaz de la licenciatura de Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hoy les vengo a hablar un poco sobre la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, de la materia de filosofía del derecho. Así que comencemos. Si bien antes quisiera mencionar quién fue Hans Kelsen. Hans Kelsen fue un jurista y filósofo austriaco. Es considerado el jurista más influyente del siglo XX. Este nació el 11 de octubre de 1881 en Praga, Chequia, y falleció el 19 de abril de 1973 en California, Estados Unidos. Si bien en su libro Teoría Pura del Derecho, el capítulo 1 nos habla sobre el derecho y la naturaleza. Él empieza definiendo qué es una teoría pura del derecho. Una teoría pura del derecho, nos dice él, es el derecho positivo en general. Es también una teoría general del derecho y no una interpretación tal cual de algún orden jurídico nacional o internacional. Esta teoría procura qué es y cómo se forma el derecho sin preguntarse cómo debería ser o cómo debería formarse. El punto 2 nos habla sobre las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales, la casualidad e imputación. El inciso A nos habla sobre la naturaleza y la sociedad, y él nos dice que por ser el derecho un fenómeno social, la ciencia del derecho forma parte del grupo de ciencias que estudian la sociedad desde distintos puntos de vista. Estas ciencias difieren en su esencia de las de la naturaleza, dado que la sociedad es una realidad totalmente distinta de la naturaleza. Entonces es así como entendemos por naturaleza un orden o un sistema de elementos relacionados los unos con los otros por un principio particular. Este principio es el de la casualidad. Para la ciencia primitiva, consideraba la casualidad como una fuerza situada en el interior de las cosas, cuando no es más que un principio de conocimiento. Ahora bien, por sociedad que entendemos que es un orden que regula la conducta de los hombres, y es aquí donde vemos la relación que hay de la naturaleza con la sociedad, ya que una ciencia que estudia la sociedad aplicando el principio de casualidad sería una ciencia de la naturaleza. El inciso B nos habla sobre la imputación en el pensamiento jurídico. Ya sea que se trate del derecho en general o de algún orden jurídico en particular, tal como el derecho internacional o como lo es el derecho nacional de un Estado, la ciencia jurídica formula lo que hoy llamamos reglas del derecho. Es aquí donde entra la imputación. Pero, ¿qué es la imputación? La imputación es el señalamiento de una persona que ha cometido algún acto ilícito o algún crimen. Si bien las reglas del derecho afirman, por ejemplo, si un individuo ha cometido un crimen, este debe ser castigado. O si alguna persona no abona su deuda, debe sufrir una ejecución forzada contra sus bienes o contra lo que posea. O de una manera más específica, si se ha cometido algún acto ilícito, debe ser aplicada una sanción. El inciso C nos habla sobre la imputación en el derecho primitivo y nos dice que el estudio de las sociedades primitivas permiten comprobar que éstas interpretan la naturaleza con la ayuda del principio de imputación. Es decir, cuando el primitivo interpreta los fenómenos que percibe por medio de sus sentidos, no recurre al principio de casualidad, sino a las reglas específicas o las reglas aplicables a sus relaciones con los miembros del grupo que forma parte. De aquí nace la frase: cuando los hombres viven en sociedad, la noción del bien y del mal nace en su espíritu. Y es así como llegan a pensar que en tales circunstancias los miembros del grupo deben conducirse de una manera determinada, es decir, conforme a ciertas normas que rigen ese grupo. El inciso D nos habla sobre el animismo e interpretación social de la naturaleza. Pero, ¿qué es el animismo? Se entiende por animismo la convicción del hombre primitivo de que las cosas tienen un alma, es decir, que están vivas, que están animadas. El primitivo tenía la convicción de que eran espíritus poderosos pero invisibles que se esconden detrás de esas almas. Pero Hans Kelsen nos dice en definitiva que las cosas son personas y se comportan respecto de los hombres de la misma manera que los hombres entre sí, según el principio de retribución, bajo la forma de pena o de recompensa.
Para el hombre primitivo los espíritus indican cuál es la conducta correcta, pues de ello emana la pena o la recompensa. La correspondencia entre la buena conducta y la recompensa entre la mala acción y la pena es así establecida por seres sobrehumanos y poderosos que dirigen la naturaleza. Ellos son quienes eligen, ellos son quienes deciden qué es lo correcto. Es así como entendemos que el animismo es una interpretación de la naturaleza a la vez personal, social y normativa, fundada sobre el principio de imputación. El inciso E nos habla sobre las ciencias casuales y las ciencias normativas y nos dice que el principio de casualidad ha sido también aplicado a las conductas humanas, consideradas como hechos pertenecientes al orden casual de la naturaleza. Es de aquí donde surge la constitución de ciencias casuales como la psicología, la etnología, la historia o la sociología. Y estas buscan explicar las conductas humanas estableciendo relaciones de causa a efecto entre ellas. Otras ciencias, ya hablando de las ciencias normativas, no aplican el principio de casualidad, sino el de imputación. Estas ciencias estudian las conductas humanas, no cómo se desarrollan efectivamente en el orden casual de la naturaleza, sino en relación con las normas que prescriben cómo deben desarrollarse, las que dicen cómo debe comportarse, cómo debe ser la forma correcta del hombre, o sea, cómo debe andar él correctamente. Entonces, estas ciencias normativas, entre las cuales encontramos la ética y la ciencia del derecho, nos dicen que para una ciencia normativa, una sociedad es un orden normativo, es decir, moral, religioso, jurídico, constituido por un conjunto de normas, y este individuo o esta sociedad está sometido a un orden normativo en la medida en que su conducta está regulada por las normas de tal orden. El inciso F nos habla sobre las leyes casuales y las leyes normativas. Tanto el principio de casualidad como el de imputación, como ya hemos venido mencionando, se presentan bajo la forma de juicios hipotéticos que establecen una relación entre condición y una consecuencia. Pero la naturaleza de esta relación no es la misma en los dos casos. La fórmula del principio de casualidad hace referencia a que si una condición A se realiza, la consecuencia B tiene que producirse. Un ejemplo más claro de ello: si el metal es calentado, tiene que dilatarse. El principio de imputación se formula de la siguiente manera: si la condición A se realiza, la consecuencia B debe producirse. Un ejemplo claro de ello es: si alguien presta un servicio, tenemos que ser agradecidos. O si alguien da la vida por la patria, su memoria debe ser honrada. Bien, ya para terminar este capítulo número 1, el punto 3 nos marca el objeto de la ciencia del derecho. Y Hans Kelsen nos dice que la ciencia estudia el derecho en sus dos aspectos, tanto el estático como el dinámico, ya que el mismo puede ser considerado bien en su estado de reposo como un sistema establecido o bien en su movimiento en la serie de los actos por los cuales es creado y luego aplicado. Desde el punto de vista estático, el derecho aparece como un orden social, como un sistema de normas que regulan la conducta recíproca de los hombres, en el sentido particular que acompaña los actos por los cuales son creadas las normas jurídicas. Para expresar este sentido particular decimos que las normas jurídicas se aplican a los individuos y que estas normas los obligan o los autorizan a hacer ciertos actos. Ahora bien, pasamos a lo que es el capítulo 2, el derecho y la moral. El primer punto nos habla sobre el derecho y la justicia. Si bien la regla del derecho es un instrumento que sirve para describir el derecho positivo tal como ha sido establecido por las autoridades competentes, es de aquí donde se desprende que el derecho positivo y la moral son dos órdenes normativos distintos uno del otro. Y sin duda, el derecho positivo puede, en ciertos casos, autorizar la aplicación de normas morales, es decir, delega en la moral el poder de determinar la conducta por seguir o a seguir. Pero desde que una norma moral es aplicable en virtud de una norma jurídica, adquiere por tal circunstancias el carácter de una norma jurídica. El punto 2 nos habla sobre la ciencia del derecho e ideología. Hans Kelsen nos dice en este punto que las tendencias ideológicas
cuyas intenciones políticas son evidentes, imperan hoy todavía en la ciencia del derecho, aún después del abandono aparente de la doctrina del derecho natural. Es por eso que Hans Kelsen, en su teoría pura del derecho, las combate exponiendo el derecho tal cual es sin tratar de justificarlo o criticarlo. Y este se preocupa de saber lo que es y lo que puede ser, y no si es justo o podría serlo. En este sentido, es una teoría radicalmente realista, ya que se abstiene de pronunciar juicios de valor sobre el derecho, dado que quiere ser una ciencia y limitarse a comprender la naturaleza del derecho y analizar su estructura. Y esta además se rehúsa en particular a favorecer cualquier interés político suministrándole ideologías que le permitan justificar o criticar tal o cual orden social. Es así como se opone en forma terminante a la ciencia tradicional del derecho, que tiene siempre consciente o inconscientemente un carácter ideológico más o menos acentuado. Pasamos al capítulo 3, definición del derecho. Empezamos por el positivismo jurídico del siglo XIX. Hans Kelsen nos dice que para el carácter de la doctrina tradicional, a la cual se opone la teoría pura, aparece ya en la definición que da del concepto del derecho. En la época en que esta teoría estaba en su apogeo, en donde más fluía, la filosofía también tenía un carácter esencialmente metafísico y el sistema político imperante era el de la monarquía absoluta con su organización policial. Cuando el sistema político imperante de la burguesía liberal se traslada al siglo XIX, se manifiesta una reacción muy clara contra la metafísica y la doctrina del derecho natural. En correlación estrecha con el progreso de las ciencias experimentales y con el análisis crítico de la ideología religiosa, la ciencia burguesa del derecho abandona el derecho natural y se vuelve hacia el positivismo. Pero esta evolución, por radical que haya sido y por más que haya sorprendido, jamás fue completada. El derecho ya no era más considerado como una categoría eterna y absoluta, sino que se reconoce que su contenido varía según las épocas y que el derecho positivo es un fenómeno condicionado por las circunstancias del tiempo y del lugar. El segundo punto nos habla sobre el deber ser considerado como categoría. Hans Kelsen nos dice que la teoría pura del derecho se esfuerza por eliminar este elemento ideológico, es decir, el positivismo, al brindar una definición de la norma jurídica totalmente independiente de la noción de la norma moral y al afirmar la autonomía del derecho respecto de la moral. Como ya hemos venido viendo, la regla del derecho establece una relación entre una condición y una consecuencia, afirmando que si la condición, se realiza, la consecuencia también debe ser. Pero esta expresión está desprovista de todo sentido moral, ya que tiene un sentido puramente lógico. La relación que ella establece tiene el carácter de una imputación, mientras que en la ley natural hay una relación casual entre la condición y la consecuencia. Pero tanto en un caso como el otro, se trata de una relación funcional específica establecida entre los elementos de un sistema dado de derecho o de la naturaleza. El punto 3 nos marca el derecho como orden coactivo. Hans Kelsen define el derecho como orden coactivo al decir que es un sistema de normas que busca motivar conductas a través de la amenaza de un mal que debe imponerse institucionalmente. Dentro de este derecho como orden coactivo encontramos la sanción. En una regla de derecho, la consecuencia imputada a la condición es un acto coactivo que consiste en la privación forzada, si es necesario, de bienes tales como la vida, la libertad o cualquier otro valor que no tenga contenido económico. Este acto coactivo se llama sanción. En el marco de un derecho estatal, la sanción se presenta bajo la forma de una pena o de una ejecución forzada. Es la reacción específica del derecho contra los actos de conducta humana calificados de ilícitos o contrarios al derecho o a las normas. El inciso B nos habla sobre el derecho es una técnica social. Considerado en cuanto a su fin, el derecho aparece como un método específico que permite inducir a los hombres a conducirse de una manera determinada. El aspecto
característico de este método consiste en sancionar con un acto coactivo la conducta contraria a la deseada. El inciso C nos dice sobre el derecho se atribuye al monopolio de la fuerza. Esto es considerado así ya que el derecho también se define como un orden de coacción, es decir, el empleo de la fuerza. Su función esencial es la de reglamentar el empleo de la fuerza en las relaciones entre los hombres. El derecho aparece así como una organización de la fuerza. El derecho fija en qué condiciones y de qué manera un individuo puede hacer uso de la fuerza contra otro individuo. Por último, nos marca los elementos jurídicamente indiferentes contenidos en normas jurídicas. Hans Kelsen nos dice que la norma fundamental de un orden jurídico estatal puede ser formulada de la siguiente manera. Si una condición determinada conforme a la primera Constitución se realiza, un acto coactivo determinado de la misma manera, debe también ser ejecutado. Todas las reglas de derecho por las cuales la ciencia jurídica describe el derecho positivo de un Estado reposan sobre la hipótesis de una norma fundamental y son construidas además sobre el mismo esquema, dado que comprueban una relación entre una condición y un acto coactivo que debe ser la consecuencia. Expresan la significación objetiva de los actos por los cuales el derecho es creado y luego es aplicado. El punto 4 de este capítulo nos habla sobre la norma primaria y la norma secundaria. Hans Kelsen nos dice que la norma primaria es la que establece la relación entre el hecho ilícito y la sanción. Un ejemplo de estas normas que él nos presenta es extraído del derecho penal, las cuales prohíben el robo o prohíben y penalizan ciertas conductas y establecen las sanciones por violar o no cumplir dicha prohibición. Sobre la norma secundaria nos dice que es la que prescribe la conducta que permite evitar la sanción. Para que quede un poco más claro, las normas secundarias son las normas legales que permiten la creación, la extinción y la alteración de las normas primarias, que son las que mencioné primero. Terminado este capítulo, pasamos al capítulo número 4. La obligación jurídica. Como primer punto, nos marca la obligación jurídica y obligación moral. Hans Kelsen nos dice que el orden social que denominamos moral está compuesto por normas que prescriben o permiten una conducta determinada, pero no estatuyen actos coactivos destinados a sancionar la conducta contraria. Entonces decimos que hay una obligación moral de conducirse de la manera prescrita por la moral. La noción de obligación moral coincide pues con la de la norma moral que prescribe una condición determinada, es decir, el que acata la norma cumple una obligación moral y el que no la acata viola dicha obligación. Ahora bien, no hay obligación jurídica de conducirse de una manera determinada, sino en el caso de que una norma jurídica estatuya un acto coactivo para sancionar la conducta contraria. Es decir, un individuo está jurídicamente obligado a ejecutar un contrato cuando el incumplimiento de este contrato es la condición de un acto coactivo, el uso de la fuerza del derecho. Como segundo punto, nos hace una pregunta: ¿puede concebirse una obligación jurídica sin sanción? En lo particular, esta pregunta me llamó mucho la atención, ya que como hemos visto y les he venido explicando, para cada acto ilícito hay un castigo, o mejor dicho, una sanción. Ahora bien, Hans Kelsen nos explica que si el derecho no estuviera definido como un orden coactivo, la regla de derecho no establecería una relación entre condición y un acto coactivo. Esta nada más diría que en ciertas condiciones un individuo debe conducirse de una manera determinada, lo que vendría siendo una obligación moral. Entonces, si la coacción no fuera un elemento esencial de derecho, sería necesario distinguir dos clases de obligaciones jurídicas: aquellas cuya violación es sancionada con un acto coactivo y las que carecen de este carácter. Pero nos dice Hans Kelsen que ambas clases de obligaciones jurídicas serían
verdaderas obligaciones jurídicas y en el caso en que su violación no fuera sancionada por un acto coactivo, no habría ninguna diferencia entre la conducta del individuo que ejecuta su obligación y el que la viola. El punto 3 nos habla sobre la obligación e imputación. Hans Kelsen nos dice que si el acto coactivo no es un elemento esencial de la regla de derecho, una obligación jurídica puede tener por objeto cualquier conducta prescrita por una norma jurídica, según el sentido subjetivo del acto que ha creado esta norma. Por el contrario, si el acto coactivo es un elemento esencial de la regla de derecho, solamente la conducta contraria a aquella que es una condición de un acto coactivo puede formar el contenido de una obligación jurídica. La regla de derecho presenta al acto coactivo como una consecuencia imputada a una condición determinada, pero no es necesario que este acto forme el contenido de una obligación jurídica. Como hemos visto, la obligación debe conducirse de una manera determinada si existe solamente en el caso en que la conducta opuesta sea la condición de una sanción establecida por una norma jurídica. No hay pues obligación de ejecutar una sanción salvo en el caso de que la inejecución de esta sanción sea a su vez la condición de un nuevo acto coactivo. Bien, ya por último y para terminar pasamos al capítulo 5. Este nos habla sobre el hecho ilícito y nos hace dos preguntas. ¿Es el hecho ilícito la negación del derecho? Llamamos hecho ilícito la conducta contraria a la que prescribe una norma jurídica. Hay pues una relación estrecha entre la noción de hecho ilícito y la de obligación jurídica. El hecho ilícito es lo opuesto a una conducta obligatoria y hay una obligación jurídica de abstenerse de todo acto ilícito. Si de cada regla de derecho es formulada siguiendo un esquema según el cual en tales condiciones un individuo debe conducirse de una manera determinada, resulta fácil definir el hecho ilícito como la conducta opuesta a la que está prescrita. Pero si en la regla de derecho es construida según el esquema, en tales condiciones una sanción debe ser ejecutada, como ya hemos venido viendo, el hecho ilícito aparece como la condición de la sanción. Definiendo el hecho ilícito como la condición de la sanción, la teoría pura lo introduce en el interior mismo del derecho. Entonces, no podemos decir que el hecho ilícito niega el derecho. ¿Por qué? Porque el hecho ilícito no es la negación del derecho, ya que es por el hecho ilícito que comete un individuo que se condiciona o se le condiciona a una sanción. La segunda pregunta ¿es el hecho ilícito la conducta del individuo contra la cual es dirigida la sanción? Hans Kelsen nos dice que la conducta calificada de hecho ilícito no es la única condición de la sanción prescrita o permitida. Él nos presenta un ejemplo extraído del derecho civil. La obligación jurídica de ejecutar un contrato se expresa mediante una regla de derecho, así concebida, es decir, si dos individuos han concluido un contrato y uno de ellos no lo ejecuta y si el otro intenta una acción ante el tribunal competente, este debe ordenar una ejecución forzada de los bienes del que no ha cumplido el contrato. Entonces, aquel que viola su obligación de ejecutar un contrato comete un hecho ilícito, pero resulta claro que este acto ilícito o este hecho ilícito no es la única condición de la sanción. Es necesario además que se haya celebrado un contrato y que se haya interpuesto una acción ante el tribunal competente. Entonces entendemos que el hecho ilícito pasa por una serie de procesos para que se llegue a aplicar la sanción correspondiente. Si bien esto es todo lo que me toca explicar, les agradezco por el tiempo que prestaron y que tengan un bonito día. Gracias.